que hablar con uno de nuestros analistas más madrugadores, nuestro panadero de la bolsa, como cada jueves, es Pablo García, director de IBA con Alpha Value. Pablo, muy buenos días. Hola, buenos días, Eva. Bueno, arrancamos, hoy vamos a empezar, si te parece, no con la resaca de lo que ha dejado la última jornada, que tiene mucho que destilar, sino por lo que vamos a conocer, hemos conocido, ¿no?, por parte de ese informe adelantado por Bloomberg, cómo la cosa se va agravando en la eurozona, en la Unión Europea, y hoy la Comisión va a recortar esa previsión de crecimiento de la eurozona hasta el 2,6% este año, hasta el 1,4% para 2023, y todo esto enriquecido no con caldo mágico, sino con una inflación al 7,6% este año y al 4% para 2023. Con todo esto, no sé qué te parecen esos datos y qué va a hacer Christine Lagarde con ese euro que además ayer decía adiós al 1 frente al dólar. Luego lo recuperaba, lo tenemos ahí. Bueno, yo le diría a la señora Lagarde, se te está acabando el tiempo. Es decir, Estados Unidos hemos visto, como bien has comentado, ese dato de inflación del 9,1%. Los swaps de la fecha indican una probabilidad cercana al 75%, incluso un consenso analista el 80%. Ya está hablando de subidas de 100 puntos básicos en la reunión del 26-27 de julio, como ha hecho incluso el Banco Central de Canadá, que ha subido de golpe un 1%, 100 puntos básicos. Es decir, estamos viendo que en Europa, lo digo porque escucho muchos analistas decir que en Europa no se está subiendo los tipos. No, en la eurozona. También Reino Unido de Europa lleva subiendo tipos desde diciembre. Hungría, República Checa, Polonia están subiendo tipos. Incluso Suiza, por sorpresa, subió recientemente los tipos 50 puntos básicos. ¿Dónde estamos en Europa? En la eurozona. Todavía no hemos ni siquiera tocado los tipos. Los vamos a tocar previsiblemente un raquítico cuartillo en la reunión de julio. Esto es, sin ninguna duda, insuficiente. Insuficiente porque tenemos la inflación en España en el 10,2%, en Alemania en el 7,6%, en Francia el 5,8% y, por supuesto, los países bálticos ya en torno al 20%. Es decir, tenemos muchos países con una inflación ya absolutamente descomedida, ¿no? Si vemos el libro Beige de ayer de la Fed, nos habla un poco en esa orientación. Es decir, tienes dos opciones. Tienes la inflación, que ha hecho caer los precios de los bonos, subir las TIRES. Tienes la recesión, que te hace subir los precios de los bonos, te caen las TIRES. Es decir, ¿cómo juegas eso? La Fed ha sido, desde mi punto de vista, muy contundente y muy reactiva. Oye, mire usted, tengo pleno empleo, tengo crecimiento, aunque es verdad que el PIB del primer trimestre cayó un 1,6% en el dato revisado y hasta algunos piensan que podíamos estar ya en este segundo trimestre, en el dato del segundo trimestre, en recesión técnica, 2 trimestres consecutivos de desaceleración. Pero da igual, quiere poner cascabel al gato, la recesión va a llegar sí o sí. Pero la Fed lo que está haciendo es subir los tipos de una forma muy contundente. ¿Que es una inflación sobrevenida por precios energéticos? Ya lo sabemos. Pero el tema es que los precios están desbocados y teníamos los precios en el 0% con un easy money durante mucho tiempo, una inflación monetaria que supone pues este estallido ahora. Pero ¿qué hace el Banco Central Europeo? ¿Cuántas veces lo hemos comentado desde hace meses? Ponerle velas a Santa Cruz y Rufina. Yo me voy a esperar, por lo menos tengo un euro, ya que lo has comentado, un euro debilitado que facilita las exportaciones, abarata el euro para ser más competitivo, pero estamos, digamos, absorbiendo o importando una inflación enorme porque los precios energéticos, pues se lo digan a Hungría, que ya ha entrado en esa fase de estado de emergencia energético, o por supuesto Alemania, importamos en dólares, ¿no? Es decir, es que lo bonito de la economía es que es un tira y afloja, ¿no? Si tiras de aquí se te sale el otro hilo y entonces tienes que ir haciendo cambalaches. Subidas de tipos son malas porque provocan recesión, porque endurece el crédito, baja el consumo. Sí, y Jerome Powell lo reconoció. Es decir, es una etapa de sufrimiento, comentó desde hace ya un mes, como ratificó la señora Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, y el señor Biden, que lee lo que le pone la señora Yellen. Y aquí en Europa pues no nos damos cuenta que sí es cierto que subir los tipos puede provocarnos menor crecimiento, pero hay madre cuando nos llegue la estanflación, porque ahí no vamos a tener posibilidad de recortar los tipos como ya avanzan los swaps en Estados Unidos. Junio, julio del año que viene podríamos estar volviendo a recortar los tipos. Es decir, esa herramienta mágica de bajar el precio del dinero, si
entramos en una fase ya de desaceleración con una inflación disparada en Europa cercana al 8,8%, pues va a ser muy complicado, ¿no? Porque las medidas de tipos y las medidas para relanzar el crecimiento son contradictorias. Ese es el problema de la estanflación, de crecimiento, paro, estancamiento e inflación. Así que desde mi punto de vista, la Unión Europea, en este caso el Banco Central Europeo, lo está haciendo muy mal, no está siendo anticipatorio, está siendo teniendo inacción y sobre todo improvisación, como ya vimos después de la reunión de Países Bajos, pues intentando ayudar pues a los frugales, ahora la fragmentación, la Europa de las dos velocidades. Ojo, porque en Alemania, los alemanes de pie se van a empezar a enfadar muchísimo cuando llegue este invierno, le racionen el gas y encima el mensaje en Europa sea hay que ayudar a portugueses, griegos, españoles e italianos. Yo no sé lo que va a pasar, pero desde luego mi estimación, ya sabes que a mí me gusta hacer estimaciones de verdad a medio y largo plazo y preparar las carteras, que al final es lo que los oyentes y telespectadores quieren ver. Yo creo que va a haber ese reino de taifas de Europa va a ser muy peligroso este invierno, porque la locomotora alemana se está parando porque no tiene gas. Así que yo creo que va a haber muchos problemas geopolíticos en Europa que el Banco Central Europeo, desde luego, no está mitigando. Está claro que esa crisis energética va a dar mucho de sí, lo estamos viendo no solamente por lo que va a pasar, ¿no? Aquí dicen, ¿no?, esas previsiones de la Comisión Europea. De momento el consumo aguanta porque la gente quiere este carpe diem de verano y ya llegará cuando llegue esa realidad, ¿no?, ese momento del ajuste energético que ahí apremiará el consumo y el comportamiento, ¿no? En ese mismo contexto, también los Estados Unidos están pendientes de cuál sea el impacto económico de esa crisis energética. Se está tratando de poner avanzar en sanciones comunes y en compromiso por parte de la Unión Europea, poner un tope al precio del petróleo ruso en un momento que no deja de elevar el tono de enfrentamiento con respecto a Rusia. No sé, mirando al petróleo y cuál sea también el impacto en esa inflación que sigue preocupando. Lo estabas comentando en ese informe del libro Base de la FED, de la propia Reserva Federal. Realmente, ¿cuánto puede mantenerse este impacto, ¿no?, del petróleo y de esas sanciones con respecto a cuál tenga que ser la política monetaria y de los Estados Unidos? Para mí, digamos que es la parte más compleja, ¿no? Siempre las estadísticas que hacemos para medir el precio del crudo pues son muy sencillas porque aplicamos unos parámetros en función del crecimiento económico y entonces, bueno, estamos hablando de deep cyclical, de cíclicos pesados, con lo cual podemos hilarlo a ese crecimiento mundial, la demanda de petróleo y con la oferta que tiene condicionada la OPEP y las exportaciones de Estados Unidos, que sigue siendo con mucha diferencia el mayor productor de petróleo. Estados Unidos produce casi el doble que Arabia Saudí y que Rusia, y ambos juntos están bastante equilibrados. El problema es que el consumo de Estados Unidos es muy elevado por delante de China y eso hace que, bueno, pues las exportaciones todavía sean mínimas para ese consumo. ¿Cuál es la situación del mercado? Que hay dos fuerzas muy discordantes y que tiran para un lado y para otro. Uno es el conflicto geopolítico, por supuesto, con Rusia, y otro es la menor demanda prevista por esa desaceleración. Comentabas de la Unión Europea, de la Comisión Europea, todos los estamentos están revisando a la baja las estimaciones macro, con lo cual eso tira a la baja del precio porque la demanda va a ser menor. De hecho, ya hemos visto a la Agencia Internacional de Energía revisando la baja recientemente las proyecciones de demanda en 200.000 barriles al día. Ya, pero bueno, si de repente tienes que te cortan el gas, que te cortan el grifo, pues podemos tener ese efecto contrario. Por eso es muy complicado, todo va a depender de ese hito con el señor Putin, pero lo que está claro es que la demanda va a caer por esa desaceleración, por esa recesión, por esos precios muy elevados, por esa inflación, como hemos comentado. Desde luego, si no tuviéramos conflictos, se nos iría como en diciembre del año pasado, a niveles de $70 París, sería a priori lo que marcan los cánones de esos ceteris paribus, que es lo que siempre utilizamos y que nunca ocurre, ¿no? Con un factor que se mueve y el resto se mantiene fijo. El que no se mantiene fijo, desde luego, es el señor Putin, y por eso estos niveles cercanos a $100 barril, ¿no? O sea, el mercado empieza a hablar de recesión y el precio del crudo ha caído de 0,120 y tantos de hace un mes
a estos niveles de $100 barril. Pero insisto, todas las cábalas que podamos hacer sobre estimaciones de precio del crudo tienen que pasar por una variable que es enorme y que es el zar Putin. En este mismo contexto, apuntabas antes como mirando los swaps y, bueno, contrastando el efecto o la situación del BCE y de la FED, decías que hacia el 80%, ¿no?, en esas encuestas apuntan ya a una subida de 100 puntos básicos en la reunión con la que vamos a despedir, por así decirlo, este mes de julio en política monetaria. Anoche, en declaraciones a Bloomberg, Mester, de la FED de Cleveland, es verdad que decía que al menos la subida tiene que ser de 75 puntos básicos tras constatar, ¿no?, como esos precios de inflación siguen siendo el caballo de batalla frente al que hay que luchar. Pero evidentemente eso conduce a esa recesión, pero que está claro que van a tener que provocar sí o sí si quieren controlar o por lo menos tratar de controlar esa inflación. ¿Por qué todavía no se habla con claridad esa subida de 100 puntos básicos? O pese a que ya se habla de retroceder en la subida de tipos, acaba siendo un escenario demasiado vertiginoso. ¿En qué momento nos encontramos si miramos ahora mismo en esos cambios, en esa agresividad de la FED, Pablo? A ver, yo creo que la aceleración de las subidas de tipos ha sido evidente. Hace tan solo mes y pico estábamos hablando de subidas de 50 puntos, Eva. Es decir, que yo sí creo que la Fed ha sido hiperreactiva. Es decir, lo comentaba el presidente de la Reserva Federal. Queremos ser flexibles. Muchos economistas le pedían un cuadro claro de subidas de tipos para fin de año y se hablaba de 75 puntos, los pasados, 75 puntos básicos ahora en julio, en septiembre 50 puntos básicos y noviembre, diciembre 25 puntos básicos. Pero el señor Jerome Powell lo que viene a decir es, quieto parado. Esto es una estimación que usted hace, pero nos movemos con flexibilidad. De hecho, la última reunión se hablaba de 50 puntos básicos y se subieron 75 porque la inflación se fue al 8,6%. Ahora hemos tenido una inflación del 9,1%, superior a las estimaciones del consenso, incluso en su base mensual, y lo que se está hablando ya es de subir en lugar de 75 puntos básicos, 100 puntos básicos, y ha sido cuestión de un día. Es decir, yo creo que sí hay una reactividad, sí hay una rapidez enorme. Hemos visto declaraciones de Williams, de Rafael Bostic, de Thomas Barkin. Todos los miembros de la FED hablan. Aquí en Europa no podemos hablar porque la señora Lagarde parece que tiene cerrada la boquita a todos, hasta Nott, que era de los más hawkish, o incluso el propio de Guindos, que le dan el lomo y le dicen, tú quieto que estás aquí a la mía, no te salgas mucho, porque el señor de Guindos sí empezó a decir que había que acelerar el proceso de subidas de tipos, y algunos en Europa lo están haciendo, pero con la boca pequeña. Es decir, los distintos miembros del Comité Abierto de la Reserva Federal están hablando claro. E insisto, desde mi punto de vista, la reactividad, la contundencia, el cambio en esa flexibilidad que está teniendo la FED es extraordinario. Estamos teniendo el ciclo de subida de tipos más rápido que yo reconozco en los 26 años que llevo haciendo este querido trabajo. Yo creo que está justificado, ¿no? Pero también es verdad que vamos a tener esa herramienta que hemos dicho, esa varita mágica de bajar los tipos posiblemente a partir del mes de junio del año que viene, que es fantástico. Es cuando muchos estaban hablando de la recesión en el primer trimestre del año que viene. Vamos a ver si no hay recesión este trimestre, pero algo me dice, mientras Camaso, la masa madre por las mañanas temprano, que si la FED está subiendo y se plantea subir tipo 100 puntos básicos, si la inflación se les está disparando, es porque la recesión ya está aquí y posiblemente lo tengamos este segundo trimestre, y entonces estén acelerando mucho ese proceso de subida de tipos para, insisto, tener ese as en la manga para el año que viene poder bajar tipos. El horizonte no es fácil y para lo que te voy a preguntar voy a poner así un plan de paraguas. Ayer se invertían las curvas de tipos otra vez en Estados Unidos. Las previsiones macro que vamos a conocer en la Unión Europea anticipan mal comportamiento económico y unos altos precios. Esa combate con los precios del petróleo, y además nosotros tenemos aquí en este lado ese euro que vale menos, 1,001 a esta hora. ¿Qué hacemos como inversores? ¿Cuál es tu consejo y cómo miras también a la divisa? Esta es la pregunta más importante, la que todos esperan, ¿verdad? Fíjate, creé un índice con BNP Londres hace el 17 de junio
con una cartera muy diversificada que está funcionando muy bien y estamos hasta antes de ayer más 6,39%, más 6,39%. Con estas últimas caídas creo que estábamos en el 4,7% de plusvalías. Es decir, se puede gestionar una cartera en este entorno. Hemos insistido en las últimas semanas incluso en los 3.800 puntos de Eurostock, como habíamos hecho los cortos apalancados del Eurostock, como habíamos subido los niveles, los largos de volatilidad, etc. Cómo habíamos cerrado y cómo habíamos empezado a hacer algo de cartera a estos niveles de 3.400 puntos de Eurostock y con un Standard & Poor's que está ya en los 3.800 puntos. Desde mi punto de vista, tenemos mucha liquidez, estamos muy cortos de renta variable y ¿cuántas veces me habrás escuchado decir? 3 sectores aburridos, aburridísimos. Telecom, que está en positivo, junto con petróleo, es el único sector en Europa que está en positivo. Telecoms, alimentación y farma. Fíjate qué trío calavera, ¿no? Con dividendos estables, con una ciclicidad mínima por ser esos sectores defensivos, y tenemos algo de una Shell, tenemos algo puntual de Glencore, tenemos algunos valores de calidad que han caído en valoración, pero no tenemos nada ligado al consumo, retailers, autos, hemos bajas posiciones enormemente a los cíclicos pesados porque la recesión está ahí. Es muy difícil manejar para los gestores inflación-recesión, porque a veces es contradictorio, sobre todo en el tema de los bonos. Nuestro corto del boom que ha funcionado espectacular. Es verdad que fuimos bajando un poco de exposición al ver que la recesión hacía atractiva la inversión en renta fija de nuevo, al tener tipos positivos, como ha sido el caso del boom del menos 0,4, ahí se hasta incluso el 1,8. Esa es la táctica, ir tomando posiciones en sectores muy defensivos, con más focus en Estados Unidos, porque claramente tienen mucha mejor pinta, mucho más visibilidad, y nos gusta cómo está actuando la Fed respecto al Banco Central Europeo. Pues vamos a quedarnos con ese consejo, con esa radiografía. Jornada intensa, momento más intenso. Pablo García, director de Ibacons Alpha Value, muchísimas gracias por este tiempo de análisis. Feliz jornada, feliz negocio. Hasta la próxima. Gracias, igualmente. Y nosotros continuamos con más